Bienvenidos al podcast Compartiendo un Café con. Hoy compartiremos un café con un personaje maravilloso, actor desde hace 47 años. Yo por lo general lo he visto en varias producciones, pero me acuerdo mucho de un personaje que tuvo, que fue el fiscal en Betty la Fea. Oh. Con nosotros, el señor Eleazar Osorio. Eleazar, bienvenido, ¿cómo está? Hola Hernando, muy bien, muchísimas gracias. Pues contentísimo de estar acá, por fin. Por fin vino, sí. Y se le invita y no. Oiga, Eleazar, me place tenerlo acá y pues como le había comentado y usted como también además es fiel seguidor de mi podcast. Eso sí, número uno. Entonces ya sabe que va a tomarse un cafecito, a compartir un cafecito con nosotros hoy. Uy, qué delicia, eso me recuerda a mi tierra. Para iniciar con el tema, entonces quisiera saber ¿cómo le gusta a usted tomar el café? Digamos, más fuertecito, más suavecito. Pues no tan espeso, no tan fuerte y sin azúcar, desde luego. Obviamente, como debe ser. Sí. Acá este café que le voy a compartir tiene 3 variedades, dependiendo del grado de tostión. Está este Gold Grain, que es una tostión media. Sí. Está el Bold Black, que es una tostión ya más oscura, o sea, un poco más fuertecito. Sí. Y está este First Class, que es una tostión media, digamos que es como una medida hecha con alguna exclusividad. Entonces usted me dirá cuál quiere que le prepare para que empecemos nuestra charla. El último. Quiero probar. Sí. Listo, igual de todas maneras, por haber venido a mi podcast, yo le voy a dar un kitcito con las 3 variedades para que usted en su casa lo pruebe y después me cuente cuál le gusta más. Sin embargo, como va a probar inmediatamente, entonces después de prepararlo tiene que decirme qué piensa y la verdad, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué le cuento? Estos son drips. Sí. El café es de Nariño. Oh. Y es muy bueno. Parece que, según lo que me dijo Sergio David, un invitado anterior, ¿sí? El café de Nariño es el que se está exportando más y el del Huila. Y el del Huila. Sí. Está duro. Entonces, el tercero es el del eje cafetero que tenemos tradicionalmente en la cabeza, pero estos están dando están pisando fuerte, mejor dicho. Increíble. Entonces, ¿qué le cuento? Estos son drips. Sí. Muy fáciles de llevar a cualquier parte. Usted lo destapa, saca el drip. Sí. Lo abre. Ajá. Tiene sus orejitas. Wow. Para que usted lo pueda poner en el pocillito. Sí. Y lo único que necesita es agüita caliente. Agüita caliente. No necesariamente tiene que tener cafetera ni nada, lo puede llevar a donde quiera, simplemente agua caliente y ya. No necesita nada más. Formidable. ¿Y en dónde se consigue? Ya les iremos contando, pero yo a usted pues obviamente le voy a decir con anticipación, pero pues quiero tener ahí, digamos, la expectativa para la gente, para que yo obviamente les iremos diciendo. Claro que sí. Entonces vamos a poner a calentar ahí el agua y mientras tanto, aquí hice un desorden tenaz, mientras tanto Eleazar vaya contándome de su vida. ¿Cómo inició usted en el tema de la actuación? ¿O cómo inició en el tema de medios? Porque usted no solamente es actor, sino que también es actor de doblaje. Sí. Y hace voces comerciales. Sí, claro. Entonces cuénteme cómo empezó usted en el rollo de los medios y cómo fue la cosa ahí. Ok. Yo viví en un pueblo que se llama Cumbarco Valle. Eso es a una hora y media de Sevilla, Valle del eje cafetero. Y allá en ese pueblito, pues ahí me gustaba escarbar siempre un baúl que tenía mi mamá, un baúl de madera, esos grandes de la época, y cuidaba con mucho celo. Y una vez yo la veía organizando el baúl, y entonces yo dije, cuando ella se descuide, voy a mirar qué es lo que hay ahí, qué tesoro es que guarda. Y entonces, un día yo miré y lo que encontré fue unos libros, unas obras de teatro que ella guardaba celosamente, que eran del papá de ella, de mi abuelo. Sí. Él había venido de España, era un español que había sido sacerdote y él se escapó después de la guerra en un barco con una compañía de teatro y se vinieron para Colombia. Entonces ahí encontré esas obras de teatro, esas historias. Entonces yo me puse a leer eso y esas historias me encantaban de una manera sobrenatural. Y yo veía que hablaban de unos decorados, de unos escenarios, de unos temas y tenía una terminología fascinante. Porque en mi pueblo pues todo el mundo hablaba muy
de una forma... Sí, tenían su jerga, su forma de hablar, el dialecto. Pues. El dialecto. Entonces, me encantó eso. Y ahí, desde ahí, yo sacaba los libros cada que podía y me iba debajo de un palo de café que había exactamente en el patio de mi casa. Era como de 2 cuadras ese patio. Tenía toda clase de árboles frutales, sobre todo café. Y debajo del árbol yo comenzaba a leer, a comerme esas historias. Y ahí comenzó la gana de querer ir a otro sitio, a poder conocer todo lo que había ahí. Y sí, cuando yo tenía 13 años, viajamos a Bogotá definitivamente a vivir acá. Sí. Y ya cuando yo tenía más o menos unos 15 años, entré a estudiar al Colegio Salesiano León 13, y ellos allá pues tienen teatros espectaculares y les gusta mucho que sus estudiantes tengan participación en todas las artes. Y un día dijeron que quién quería participar en teatro y yo era supremamente tímido. Yo creo que la persona más tímida que ha existido en el universo. Era. Era. No, todavía me queda mucho. Ahora es temido. Ojalá. Y ahí comencé a estudiar teatro. De entrada ya me dieron el protagonista, me hicieron como un semi-casting en esa época. Sí. Y quedé con el protagonista. Y ahí, pues yo me lo aprendí, he tenido muy buena memoria y para aprenderme los textos. Y yo dije, muy bien, ¿cómo será cuando ya esté el teatro lleno con el público que eran los padres de familia? Y llegó el momento y yo no quería pensar en eso. Por fin salí al escenario con un miedo, el terrible, el pánico escénico que llaman. Sí. Y entonces salí y yo cuando vi toda esa gente, yo sentí como un frío que me corrió desde la coronilla hasta la punta de los pies. Pero yo quedé como congelado y ya se me olvidó la gente. Me metí en el personaje y volé. Y desde ahí yo me di cuenta que eso era lo que me gustaba, que eso era lo mío. Porque antes de eso, yo siempre como no gateé. Pues en el gateo está como desarrolla el ser humano como la motricidad fina. Y yo siempre era muy brocha. He sido muy brocha para todo. Las cosas, las manualidades. Yo me pongo a hacer algo y siempre termino con las manos cortadas, heridas, quemadas. Y entonces yo dije, oiga, yo puedo hacer algo bien en la vida. Y ahí comencé. Y pues sobre todo seguí porque yo vi que haciendo eso yo no sentía, yo fui perdiendo como ese miedo de interactuar con la gente. El miedo escénico. Escénico y de interactuar con las demás y personas social en su vida, y social en la vida diaria, porque era brutal. Yo sudaba, pero a cántaros, o sea, literalmente. Yo terminaba emparamado, mojado. Cualquier intervención que tuviera con alguien era así. Sí, y ahí comenzó ya eso. Después de eso, ya entonces un hermano mío llegó un día que murió en la pandemia, mi hermano mayor, Wilcito. Llegó un día y me dijo, oye, Chalito, ellos me dicen Chalito. De Chalito, conocí una actriz. Yo le dije, ¿cómo así? Cuente. ¿Quién es ella? Y entonces, bueno, me la presentó. La mamá tenía una panadería en el barrio Belén. Nos fuimos para allá. Y efectivamente me la presentó y muy querida. Después de eso, como a los 2 días, nos dimos cita en Gerabi, en la calle 19, con Cuarta. Y ella me presentó a sus amigos, que eran extras. Los extras son los que ahora llaman personal de apoyo. Sí. Los que están como ayudando en la escena, que no hablan, pero que son muy importantes y están ahí colaborando. Y ahí me hice amigo de todos los extras y me volví un extra. Comencé a trabajar en Córdoba, en una serie que se llamaba la serie Revivamos Nuestra Historia. ¿De qué año? Yo creo que eso fue en el año 79, sí. 78. ¿Qué edad tenía usted, Eleazar, ahí? Yo creo que más o menos, ponle tú unos 18 a 20 años, como 19 años, por ahí así. Eso, más o menos. Y yo dije, eso es espectacular. Jorge Emilio Salazar, nuestro querido y gran actor que ya falleció, y director, era quien protagonizaba la serie. Ahí yo veía eso, yo decía, no, yo quiero ser actor. Eso de estar ahí acompañando en la escena no me parecía como tan fantástico. Yo quiero ser actor. Y yo no tenía los recursos para pagar una escuela, ni mucho menos. Y yo dije, no, pues yo voy a hacer mi trabajo rápido. Yo trabajaba en ese entonces en una cafetería
ayudando a servir almuerzos, y yo servía mis almuerzos rápido, y cuando podía me escapaba para allá, y conocí varias personas que hacían teatro, directores. Entonces yo me fui, iba a todo grupo de teatro, me metí en todos los grupos de teatros que existen en Bogotá, que existía en Bogotá. Me iba para el para el Parque Nacional, en la calle, ensayábamos. Y eso me fue dando como alas, como ganas cada vez más. Y yo decía, yo puedo. Hasta que un día conocí a Carlos El Mocho Sánchez ahí grabando, y tenía un programa que llamaba Estación 80. Era de humor. Y entonces yo iba a su apartamento, que era en las Torres Blancas, que ahí ensayaba en su apartamento. Y un día faltó alguien. Entonces dijo, oiga, monito, venga, paisita, ¿y usted por qué no hace este personaje? Entonces yo le dije, pues sí. Ahí tartamudeando y asustado, yo le dije, pues sí. Y no sabía en la vaca loca que me estaba metiendo. Grabamos al día siguiente en Inrevisión. Ahí estábamos haciendo los ensayos, pero cuando yo tenía que entrar, yo tenía que pasar por frente a la cámara. Yo decía, bueno, si paso por frente de la cámara voy a tapar a los demás actores. Claro. Yo no sabía, o sea, yo entré allá sin saber cómo. El caso es que me salvó, que era como un ladroncito, un ladronzuelo, el que tenía que interpretar, y estaba muy nervioso el personaje. Sí, entonces... Jefe, ahí me salió perfecto. y bueno, cuando dijeron 5, 4, 3, 2, y antes habían cerrado el estudio. Cuando cierran las puertas del estudio, yo sentí otra vez ese pánico, como que yo no podía respirar. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no salí corriendo antes, ya no puedo. Sí, ya le tocó. Ya me tocó enfrentar esto. Y 5, 4, 3, 2, y yo arrancaba y lo hice. Cagado el susto. Muerto del susto. Pero bueno, el personaje que tenía que interpretar era una persona que tenía en ese momento susto. Exacto. Y entonces le salió perfecto. Perfecto. Y el Mochito me decía después, oiga, bonito, eso le salió muy bien. No sabe cómo hizo para actuarse. ¿Cómo hizo? Se veía de verdad bien nervioso. Y yo le dije, no. Pues uno que se mete en el personaje. Bueno, Eleazar, esto ya está caliente, entonces voy a echarle aquí. Le cuento que la marca lo que dice es que sean 180 mililitros de agua con esta porción de café que tiene el drip. Pero pues obviamente yo no tengo aquí con qué medir los 180 mililitros, entonces yo tengo más o menos la medida ya como cuadrada. De todas maneras, cualquier cosa usted me dice, quiere o más agua. Entonces, bueno, acá simplemente vierto el agua, dejo que filtre, y mientras tanto, pues ahora sí, sígame contando cómo evolucionó el tema en los medios con usted. Bueno, después de esa experiencia, ya apareció una novela que protagonizaba Teresa Gutiérrez, que era La Abuela. Ahí yo ya hice un personaje que hablaba, sí, también hablaba, y criticaba los amores tempestuosos que tenía María Lugarda con el virrey Solís. Era como uno de los chismositos del pueblo, y fue una experiencia muy bonita. Yo dije, no, definitivamente esto es para mí. Yo veía todos esos decorados y me acordaba todo lo que había leído en las obras de teatro que había dejado mi abuelo, y yo decía, esto es, aquí estoy, y de aquí no me saca nadie. Bueno, solo Dios. Y después de eso también estuve en otra novela que era Los Cuervos. Los Cuervos. En los 80, ¿cierto? Por ahí en la década de los 80. Sí. Eso fue mucho después. Sí. Pero yo creo que sin duda hubo muchos otros personajes, como por ejemplo la primera asistente que me dio la oportunidad de hacer un personaje ya más largo fue María Eugenia Penagos. Era asistente en RCN de una serie, una comedia que hacía familiar, que hacía Álvaro Ruiz y Gloria Gómez, eran los protagonistas. Se llamaba Casos y Cosas de Casa. Yo siempre, en esa época existía Foto Japón. Y yo ahí sacaba mi fotico. Le ponían a uno, le ponían un fondo. La 3x4. Sí, le ponían un fondo, esos que era como verde empañado con otro verde más claro, o azul. Degradado. Y yo me sacaba mi fotico. Yo me paraba casi. Y me tomaba mi fotico. Y en esa foto, aquí así más o menos, de grande, yo ponía... Por detrás ponía el nombre, Eleazar Osorio, ponía el teléfono de una vecina que me prestaba el teléfono, que en mi casa no había teléfono. Pues recibió las llamadas, ella me recibió las llamadas. Y entonces
yo andaba con un portafolios y ahí metía mis foticos. Yo ya le había acabado de dejar la hoja de vida, esa era mi hoja de vida, que no tenía más, a María Eugenia Penagos. Y entonces yo salí. Muy querida me la recibió, yo salí y cuando iba como cerca de Ecopetrol, me acuerdo que quedaba cerca de Ecopetrol, en 39, abajo del 36, Parque Nacional, sí, por ahí. con la 36. Con carrera 13. Sí. Había un niño que era el hijo de María Eugenia, que era Javier Sáenz. Tenía como unos 12 años el niño, o 13, y señor, entonces yo volteé. Sí, sí, venga, que vaya donde mi mamá. Entonces me devolví, me dijo, Eleazar, por aquí hay un personaje que quiero que hagas. Entonces, si quieres, puedes grabar esta semana. Y yo le dije, sí, claro. Ahí grabé también con ella, y ahí se fueron presentando Anabel, otra serie que dirigió Ali Umar, también fue así. Y yo tocaba las puertas donde podía, yo me presentaba y bueno, siempre con susto y con nervios, pero cada vez menos. Sí. Y ahí se fue dando hasta que ya después yo estaba en Todelar. ¿Qué hizo en Todelar? Pero permítame antes de que me cuente eso, que este ya está, Sí. para que lo pruebe y me cuente cómo le parece. A ver. Pruébelo, a ver, don Eleazar. No les cuento. Esto es espectacular. Esto es una bebida para los dioses, de dioses. Espectacular. Sí. Ese es el punto perfecto. Me encanta que le guste. Este es. Ahora, mientras está probando semejante delicia de café, Ajá. cuénteme, ¿cómo empezó en Todelar o qué hizo en Todelar? Cuando estaba con los amigos extras, ellos visitaban mucho el apartamento de una actriz que quedaba en Las Aguas, en La Pola. Eso, ahí se llamaba Carmen Marina Torres. Ahí iban a tomar tinto y a jugar cartas. Yo nunca he sido bueno para los juegos de mesa. Pero me gustaba como la tertulia y todo ese ambiente como tan relajado, tan tranquilo que se creaba allá. Entonces yo iba mucho allá y me hice gran amigo de Carmen Marina Torres. Ella es una actriz negrita que falleció en 2015. Luego fue mi esposa, la mamá de mi hija. Y nos hicimos muy amigos. En medio de toda esa amistad y todo eso, un día ella me dijo, yo la invité a participar en una obra, en un programa radial que yo estaba dirigiendo ya en Nuevo Continente. Me han invitado para que actuara primero y después ese director que estaba manejando ese tema de las radionovelas allá tuvo que irse. Entonces el gerente, Octavio Moreno, en ese entonces de Nuevo Continente, me dijo, oye, Eleazar, ¿por qué no te gustaría dirigir, traer tus propias historias y dirigir? Y yo le dije, sí, claro. Claro. Sí, ya me vio como director y yo, Dios mío, qué compromiso. Pero bueno, y yo comencé a escribir historias. Y Carmen Marina participaba en las historias. Entonces un día ella me dice, oye, ¿y por qué no va a Todelar, a Radio Continental, que hacen radionovelas con Gaspar Ospina y Gonzalo Zuluaga y toda la gente de allá? Y yo le dije, no, esas son ligas mayores, ¿cómo se le ocurre? Y pues que usted ya dirige radionovelas. Entonces dijo, de ahí a allá, pues no hay nada. Es lo mismo, es hacer lo mismo que usted hace ahí, pero con ellos. Sí. Y yo dije, bueno, y me insistió tanto que yo dije, bueno, voy a ir. Y sí, efectivamente fui a Todelar, a Radio Continental, que queda en la 48, como con 20 y tantos. Y me hicieron la prueba, le dijo Gaspar Ospina a Iván Cañas, era un gran actor de ese entonces de radionovelas, paisa de Medellín, creo. Le dijo que me hiciera la prueba, una lectura, a ver cómo estaba. Entonces me hizo la prueba. Le dijo, ya él puede comenzar. Entonces ahí comencé a sufrir. Porque Gaspar era un gran maestro, pero tenía una forma un poquito de esa época, de antes, ¿no? A los regaños, al sarcasmo, sobre todo, y pues era muy duro. Y en cada experiencia que yo tenía, pues sufría mucho los regaños, y uno sentía como que prendido de la tril y frente al micrófono, como que ya se caía en cada regaño, se desmayaba porque lo hacía sentir a uno
muy mal. Pero con todos esos regaños y todo, uno fue entendiendo que era su técnica, era su forma de enseñar, pero él lo hacía con pasión. Y él veía que después de cada regaño de esos, pues uno al día siguiente estaba ahí. Y así terminé grabando en una radionovela que mi abuela escuchaba y lloraba. ¿Cómo se llamaba? Que se llamaba Calimán. El hombre increíble. Esa es la de mostrar de la época dorada de la radio en radionovelas, ¿no? Claro que sí. Yo ya estaba con Gaspar Ospina. ¿Y usted qué personaje hacía ahí? Yo hacía... ¿O hacía varios personajes? Hacía varios personajes. En cada... eran series, no me acuerdo ahora de, póngale usted, de 30 capítulos cada historia. Y después comenzaba cada aventura. Y cada aventura era en diferentes partes con diferentes personajes. Y desde luego en cada historia yo tenía un personaje distinto. Ajá. Pero recuerdo que siempre hacía como esos árabes que eran como de clase. Sí, como siempre me han puesto como un personaje elegante, como de clase, algo adinerado. Así, no sé por qué. Muy como es usted. Muy como soy. Y de verdad, eso yo todavía no me lo puedo creer, que yo haya estado grabando con él ahí. En el ícono de la radio, de las radionovelas en Colombia. Sí, y es que decirlo acá, uno lo dice muy brevemente, pero describir lo que uno podía sentir estando parado frente a él y rodeado a la vez en el estudio de varios compañeros como Leticia Palacio, como Iván Cañas, como Alberto Palacio, como, bueno, todos los compañeros de esa época, Ricardo Saldarriaga, que también estaba como recién comenzando con nosotros ahí, era grandioso. Oiga, Eleazar, pero esos capítulos, mejor dicho, Calimán, ¿fue grabada o se emitía en vivo? No, era pregrabado. Se grababa antes y era mágico también el señor de los efectos de sonido. Sí. La Pola, le decían. Pola era de sobrenombre porque le gustaba su traguito. Pero después fue Gabriel Vanegas, que también hacía ese mismo rol, de hacer los efectos de sonido. Entonces venía el caballo trotando con había una cajita que tenía arena, y piedritas, y entonces tenía dos como medias coquitas de dos tapitas de coco, la partían en la mitad, entonces él cogía y venía el caballito, los pasos, o sea, pero esos efectos los hacían ahí mismo, es decir, en vivo. Exacto, en vivo. O sea, grabando, pero en vivo, es decir, mientras se iba desarrollando la historia, entonces cada quien tenía su turno. Entonces, por ejemplo, usted decía en la línea de su personaje y mientras eso, entonces estaba montando en el caballo, entonces el otro sabía y iba haciendo el sonido ahí mismo. Ahí mismo. O sea, con la diferencia, esa es la diferencia con respecto al Foley que se hace en el cine. Es decir, que ya después lo que hacen es hacer esos, pero mirando ya lo que está grabado. Sí. Y entonces le hacen toda esa parte de sonido después. Y es parte de la postproducción. Claro que sí. Ahí no. Era en la producción. Dentro de la producción. Sí. Eran maestros. Increíblemente, de verdad que cada cualquiera nace con un talento que Dios le da. Ellos también eran actores. Actores. Pero tenían ese sentido común, ese carisma, ese don de Dios para poder hacer eso así tan mágico como lo hacían. Y de verdad, mi abuelita lloraba. Lloraba y decía, ese desgraciado cogió a Calimán y lloraba. Lloraba y sufría. Yo me acuerdo del día antes de la novela, era a las 5 que comenzaba, y ya desde las 4 estaba sentada ahí. Estaba esperando. Una época muy hermosa, y gracias a esos regaños del maestro Gaspar Ospina, hombre, aprendí lo que me enseñó, y eso me ayudó para el resto de mi carrera, porque definitivamente el tema del manejo de la voz, el aprender a sentir, a manejar la voz, es clave en esto de los medios, porque hay que primero pasar la voz por el filtro, que es el corazón, ¿cierto? El sentir lo que se está diciendo. Si uno no está sintiendo lo que está diciendo, pues nadie le va a creer y cambian de canal o cambian de emisora. Entonces eso es fundamental, es clave, y se lo agradezco todos los días a Gaspar y que fue el gran maestro. También grabé con Gonzalo Zuluaga en las horas de la tarde, en la sección de la tarde, otras novelas.
Y recuerdo que había un compañero que era Luis Chape, un gran actor, viejo, que era flaco. Y él tenía una voz así cigarrillada y eran los personajes siempre de malo y todo. Y él me decía, es que no hay voces bonitas ni feas. Hay voces bien manejadas o mal manejadas. Eso es fundamental. Pero además la suya es bonita. Yo ahí sí peco de inmodesto, porque sí amo mi voz. La tesitura de mi voz no la encuentra uno tan fácilmente en todos lados. Yo recuerdo que voces parecidas, sin ser atrevido, pero pues parecidas de la tesitura, la de Córdoba, que representaba a Córdoba, Jorge Emilio Salazar. Tenía una tesitura más o menos parecida. Y algo parecida César Vargas, otro compañero que también está en la locución comercial. Somos como como tres voces que he encontrado en estos casi 50 años de carrera ininterrumpido, gracias a Dios. Oiga, Eleazar, ese proyecto con Calimán, ¿cuánto tiempo duró? En sí, desde el comienzo hasta el final. Sí. Pues yo le estoy hablando más o menos, yo creo que eso duró hasta el 85, 86, más o menos. ¿Desde qué época más o menos? Desde 68, yo creo. Si no estoy mal. Pasó de la década, casi 2 décadas. Sí, exactamente. Casi 2 décadas en eso. Sí. ¿Y usted estuvo desde el principio o usted llegó después? No, yo llegué en la fase final. En la fase final. En la fase final. Los últimos 5 años, pues Sí. Pero sí estuvo varios años. Sí, estuve más o menos unos 3, 4 años. Y de ahí, pues un día yo vi que ya los compañeros casi no estaban ahí. Entonces yo le pregunté a un compañero que acaba de llegar de México, Luis Antonio Ruiz García, que es mi mejor amigo. Le dije, oye, don Luis, ¿y dónde está la gente? Entonces me dijo, haciendo doblaje. Yo le dije, sí, ¿en dónde? Entonces me dijo, allí en el CPA, en el Parkway, cerca del apartamento de Lucio Gómez, que después me la encontré allá trabajando muchos años. Y entonces me llevó, me presentó con Manuel Navia, el hermano de Tony Navia, y su esposa Jenny de Navia. Ellos eran íntimos amigos. Entonces, pues desde luego ese gancho, esa amistad de don Luis con Manuel y con Jenny sirvió muchísimo porque de una vez me dijeron, bienvenido. Yo, ya estoy acá. Y se enroló en el tema del doblaje. Y me enrolé en el tema del doblaje, que también es un tema bastante interesante y hermoso. Y en ese entonces lo hacíamos en una empresa que dirige, que es de Gustavo Nito Roa. Sí. Se llama Centauro Comunicaciones, que todavía existe y es donde realmente he desarrollado pues gran parte de mi carrera en el doblaje. Ya, trabajamos de día, pero también trabajamos de noche. Y en ese entonces Gustavo nos decía, bueno, por ejemplo, en todos lados pagan al mes o así. En ese entonces no. Entonces de pronto grabábamos y de pronto decían los compañeros, mañana van a pagar. Entonces pagaban, por ejemplo, 3, 4 películas de muchas que habíamos hecho. Entonces éramos felices. Porque los bolitos que llamaba cada capítulo que uno grababa en la radio, se llamaban bolos. Entonces cada bolito allá, por ejemplo, nos pagaban, diga usted, 500 pesos. ¿Cierto? Si era de media hora. Y si era de 1 hora, pues eran 800, algo así. Pero ya en el doblaje, las películas, entonces ya nos pagaban, un ejemplo, 5.000 pesos por película. Eso era una cantidad de plata impresionante. Y no, pues ese día, el primer día que cobramos, yo me acuerdo que con una compañera, Zoraida Duque, también una gran actriz, la hija de Nananina, una gran humorista también de la radio de Caracol, que ya falleció. Nos encontramos a cobrar y recibimos ese dinero, cheque, pagaban cuando eso. Entonces fuimos al banco y éramos locos. ¿Qué vamos a hacer con esta plata? ¿Y qué hacían? Entonces fuimos a comer bollo, asadita. Y bueno, estuvimos toda la tarde charlando y a comprar ropa. Mi fascinación en esa época era comprar ropa, porque hubo una época muy difícil cuando llegamos a Bogotá, porque mi mamá era viuda, mi papá murió, lo mataron allá en la violencia, en Cumbarco, y 6 hermanos. Viuda, mi mamá, ella era profesora ya, era como la primera dama, era profesora, era la tesorera de la Junta Comunal, era donde llegaban los médicos, era como una señora muy prestante, pero acá le tocó llegar de aseadora en Alitos de Colombia. Era una empresa que hacía alitos.
Se llamaba Aritos, así eran unos ponquecitos, bueno. Y ahí comenzó, estuvo un mes de aseadora. Después ya la pasaron como a hacer otras operaciones ya. Pero a ella le tocó muy duro para podernos criar. Entonces, una época tan dura que yo recuerdo que yo tenía que mantener siempre los zapatos rotos por debajo. Yo le pedía cartones para que no se me entrara el polvo, al menos. El agua sí entraba, pero Sí. y me tocaba andar con en el pantalón, echar varios cartoncitos porque cada ratico me tocaba cambiarlos. Entonces, yo, ya para esa época, eso fue como en la comienzos de la adolescencia, ya cuando eso ya estaba joven, entonces yo tenía como ese trauma, ¿no? De no tener los zapatos rotos. Entonces yo me acuerdo que yo coleccioné, yo tenía una colección de 36 pares de zapatos casi nuevos. O sea, cuando ya comencé a trabajar en Tele, entonces yo compraba zapatos de marca, hermosos, ropa. Entonces esa era mi obsesión, ropa y zapatos. Claro. Ya mi familia estaba Sí, claro, y usted también estaba ganando bien. Sí. En esa época, pues, digamos, dorada también. Claro, y ya para ese la entonces. radio. Sí, para ese entonces yo también estaba ya viviendo, porque nunca nos casamos, con Carmen Marina Torres, y ella ganaba muy buen dinero, porque ella siempre estaba en todas las novelas de principio a final, y ganaba excelente. Entonces fue toda la vida, y fue mi apoyo, definitivamente, para que yo hoy esté acá contándoles esto, porque sin duda estaría, no sé, de vigilante en algún lado, como muchos conocidos, o estaría desarrollando, no sé, de chofer. ¿Será? ¿Quién sabe? Porque yo nunca pude estudiar, pues, tener una carrera definida. Sí. Me dediqué desde muy temprano a estudiar la educación. Es lo único que he hecho. Pero pues lo ha hecho de forma empírica, pero de todas maneras tiene una carrera donde ha aprendido mucho y que lo puede, pues que es un profesional, mejor dicho. Y muchísimas gracias, y Dios me premió conociendo gente, poniéndome gente en mi camino, que me hizo profesional. Sí, que también aporta y obviamente le enseña. Desde luego. Y pues, ¿quién mejor, no? Además, con la gente que se cruzó en el camino. Eleazar, una cosa que yo siempre le pregunto a la gente que ha tenido que ver con la radio, independientemente que sea periodístico, noticioso, en el caso de que en esa época que había pues radionovelas y eso, y pues bueno, teniendo además esa experiencia de radionovelas, o sea, que usted ha tenido una relación muy cercana con la radio desde antaño, ¿no? Sí. Entonces ha tenido como todas esas épocas que ha pasado la radio. Sí. Pues creo que es una de las personas más perfectas para hacerle la pregunta que le hago a las personas que han trabajado en radio, que les digo esto. Sí. Y es, ¿cree usted que el hecho de que ahora estén haciendo de la radio algo más visual no hace que le pierda la magia a la radio? O sea, ¿usted se ha dado cuenta que las emisoras ahora tienen también que la sacan en vivo, así con cámara? Bueno, son dos partes. En ese entonces, siempre grabábamos en grupo. Sí. Todos los compañeros estábamos enfrentados. Había un micrófono acá, otro allá había un grupo, había una banca larga así, como las del el avión Hércules. Sí, poner una banca y otra acá. Así, había una banca larga allá y otra acá. Entonces, cada uno tenía que levantarse sin hacer ruido. Claro. Cada ruido que hiciera, o se cayera la hoja. Entonces, el estar compenetrados y metidos en ese ambiente, porque era una burbuja. Sí. O sea, cerraban el estudio, eso era una burbuja en otro espacio, en otra dimensión, por decirlo de alguna manera, de emociones. Era un volcán de emociones. Entonces, el estar tú frente a esos actores, no hablemos de las voces siquiera, con ese volcán de emociones tan brutal que te botaban. Y ya para ese entonces, de todas maneras, ya había hecho teatro y televisión, entonces uno sabía que la energía que te transmite el compañero, teniéndolo enfrente y mirándote, eso es la energía que te sube o que te baja. Ajá. O sea, es un buen compañero, pero todos allá eran maravillosos. Entonces, el estar interactuando en cada proyecto de esos, en cada línea, estabas mirando al compañero, uno miraba el texto, pero también miraba al compañero y lo sentía ahí cercano, diciéndole esas cosas. Y entonces, cuando tenía el momento de llorar, uno levantaba la mirada y le veía chorreando las lágrimas.
uno se helaba, así como estoy ahora, la piel de gallina, uno decía, no había tiempo para pensar en nada, para desconectarte. Entonces sí, desde ese punto de vista, de ese aspecto, sí, lógicamente ha cambiado mucho. Sin embargo, ahora, lo mismo en el doblaje, ¿no? Todos éramos el grupo. Ahora, ahora en la, grabando una cuña, está uno solo. Siempre está uno solo, grabando por cada uno por su canal. Sí. Ahora tiene uno la experiencia. Me decía Luis Ruiz, él dejó de hacer doblaje hace muchos años. Me decía, yo no podría actuar en doblaje hoy en día. ¿Cómo se le ocurre que uno no va a tener el apoyo del compañero ahí? Que entonces, ¿cómo? O sea, eso es impensado. Pero no, ya uno ya está el contexto del libreto que uno está leyendo. Entonces, y además está bueno, si es doblaje. Sí. Tiene uno el apoyo de la imagen que lo va llevando, la situación, pero sea lo que sea, doblaje, radio, la cuña, lo que estás haciendo, siempre está como el meterse uno dentro del personaje. ¿Qué rol estoy cumpliendo? Entonces ya está uno también en su propia burbuja y ya es el reto de uno. Sí, pero lo que yo voy es no tanto que se realice de una forma diferente, digamos, la producción, Sí. y que ya no haya interacción entre los personajes, Ajá. que es lo que creo que está diciéndome Sí. Eleazar desde que estamos hablando del tema de Calimán, sino que ahora la radio se ve. Si sintoniza cualquier noticiero de radio, usted puede inclusive ver, obviamente que en radio no, pero sí hay unos canales digitales por medio de internet donde usted puede ver la señal en vivo. En vivo no me refiero solo al audio, Sí, sino verlos. sino ver a las personas allá que están junto al micrófono, que están así leyendo, que están buscando la noticia, que están haciendo las cosas que tienen que hacer. No, pues eso es maravilloso. ¿Le parece bien a usted eso? O sea, ¿no cree que se pierde un poco la magia de la radio por ser solo radio o escuchar? Los tiempos han cambiado y todo va cambiando y evolucionando. Y antes la gente tenía tiempo y era más tranquila, no existía el internet, no existía tantos canales. O sea, la gente tenía menos opciones. Entonces la gente podía tranquilamente ponerse a escuchar la radionovela o escuchar el señor hablando del tema de lo que se fuese, que estuvieran transmitiendo en la radio. Entonces había ese tiempo. Entonces ahí en ese momento era desde luego jugaba más la creatividad, la imaginación. Exactamente. Entonces dejaba volar y podía ser más grandioso porque entonces se imaginaba uno las cosas más espectaculares. Y por ejemplo, las personas que estaban hablando, la gente se imaginaba, por ejemplo, que Calimán era el hombre de verdad, de ojos verdes, moreno, alto, hermoso. Y pues si hubiera sido en directo con el señor ahí, pues no hubiera causado el mismo impacto. Exactamente, exactamente. La imaginación, sí, es más grandiosa. El ser humano, la imaginación, cuando se deja volar, es lo más potente que existe sobre el universo, la imaginación. Y sí, desde luego, pero también es bonito ver a la persona interactuando ahí, ¿cierto? Viéndola desarrollando su oficio y no sé, son dos cosas totalmente distintas, pero sí, yo creo que si me pusieran a escoger, antes se disfrutaría muchísimo más. Bueno, entonces usted escogería la tendencia anterior, la radio pura y neta. Sí, sin video. Sin pensarlo dos veces, claro que sí. Entonces ahora adentrémonos en su vida. No, pero antes cuénteme una cosa, dos cosas. Porque nos fuimos mucho por el lado de la radio, ¿cierto? Sí. O sea, de que usted empezó Calimán y esta cosa. Claro, me dijo lo que había hecho de papeles con el Mucho Sánchez y unas cosas así. Sí. Que de hecho no tengo claro si eran papeles para radio o para televisión. Para televisión. Era para televisión. Sí. Y lo de los cuervos, eso sí lo sé que fue para televisión. Pero bueno, entonces ahí nos fuimos por el lado, por la rama de la radio y por la rama del audio, por decirlo también de alguna forma. Ahora, a su vez, ¿cómo fue que evolucionó el tema suyo en su vida con el tema de la actuación en televisión? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para que no se quede algo sin mencionar, que me parece importante y claro, por agradecimiento. Antes de haber comenzado en Centauro con la radio, yo ya había tenido un encuentro con el doblaje, mucho antes, que era
una empresa que se llamaba Dinavisión, era una división de RTI, que hacían doblaje. Eso quedaba en la calle 34, como con 15, 16, en un parque, en la esquina de un parque que hay todavía. Eso lo diría Pepe Sánchez, muchísimo antes. Y ahí grababa Las Superestrellas. Yo, por alguna razón, también terminé ahí haciendo doblaje y comencé el doblaje muchísimo antes. Fue una época muy hermosa. ¿Cómo evolucioné después a la televisión? Estaba en la radio y había un compañero que me dijo un día, oye, Eleazar, ¿qué vas a hacer ahora que terminemos de grabar acá, a mediodía? Yo le dije, nada, ¿por qué? Entonces yo, ¿por qué no me acompañas a Caracol, a la tercera con 19, que tengo que ir a reclamar unos libretos? Yo le dije, sí, claro. Entonces nos fuimos para allá y me dijo en el camino, cuando lleguemos allá, usted no vaya a hablarle a nadie, no vaya a meterse por allá, no voy a decirle, usted me espera ahí en recepción y no hable con nadie porque me hace quedar mal. Que no, claro, no se preocupe, yo soy muy serio. Y yo siempre andaba con mi maletincito y dentro tenía las hojitas de vida. Ya había hecho algunas cosas, claro, aquí y allá, pero corticas. Y estaba yo ahí sentado en la recepción de Caracol y vi un señor que pasó y yo por esas cosas de la vida le pregunto, señor, perdón, ¿usted es el asistente de Pequeños Gigantes? Porque el compañero ya me ha dicho que era de Pequeños Gigantes, que iba a reclamar libretos. Entonces me dijo él, ya el compañero se había entrado por allá, pero el asistente pasó por recepción. ¿Quién sabe que iba a hacer una vuelta por ahí en la calle? Entonces me dijo, sí, ¿por qué? Jaime Rodríguez. Había sido militar. Buena gente. Entonces me dijo, ¿por qué? Entonces le digo, no, es que yo soy actor. Aquí tengo la hoja de vida. Y yo esperando que no saliera... Sí, claro. El compañero. y entonces, que se fuera rápido, pero que me pusiera cuidado. Entonces dijo, bueno, déjamelo, aquí está tu teléfono, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, se fue rápido. Y como a los 2 días, me llamó. Me llamó para hacer un personaje. Y ese personaje jugaba en 3 capítulos de una serie que ya estaba al final. La directora era Paola Panero, la sobrina del expresidente Barco. Ella era, bueno, publicista y una gran cantidad de cosas que había manejado la campaña de su tío. Sí. Entonces, el personaje era como un asistente de un inspector que estaba haciendo una investigación y era como medio torpe y como medio tonto. Y entonces en el libreto yo vi que en una de las escenas decía, al final, en el último capítulo, que decía, se bajaba los pantalones porque lo robaron, entonces se bajaba los pantalones o le quitaba los pantalones, algo así, y salía corriendo. Entonces yo dije, aquí es mi oportunidad. Entonces yo me fui para San Victorino y compré esos pantaloncillos de antes, largos, hasta acá, que usaban los abuelos, bueno, los señores, ¿no? Y después fui y compré una tela de esas fucsia y hice un corazón. Corté un corazón grande que así y le puse lentejuelas en todo eso y lo puse acá en toda la tapa del trasero. Sí. No le dije a nadie nada, me lo puse. Cuando llegó el momento de la escena, entonces sale corriendo y me agarró los pantalones y claro, todo el mundo vio el corazón fucsia y toda la cosa. Y eso pues le causó gran impacto a la directora y me llamó después, dijo, ¿y eso? Usted no me dijo que iba a salir eso. Y le dije, qué pena, perdón. Y yo me puse asustado, nervioso, yo la embarré. Entonces me vio así, me dijo, no, tranquilo, me encantó. Me gustó la creatividad suya, la imaginación y todo eso. Y ya ahí comencé ya las siguientes series, porque las series eran como de, póngale usted 20 capítulos, 15. Y 2, 3 meses duraba cada serie. Y ahí, desde ahí en adelante, en todas las series, ya me ponían con personajes ya súpermente grandes. Diferentes, claro. Sí, a interactuar ya con Luli Boza, con Janet Wallman, con, bueno, todos los compañeros que trabajan en la serie, con Freddy Flores, que hoy está en Estados Unidos. Bueno, con una cantidad de compañeros. Ahí ya yo me enfoqué muchísimo porque ya tenía personajes grandes, protagónicos, que iban... Esa serie la emitían 3 días a la semana y yo iba en todas las series, en todos los capítulos con personajes principales. Entonces ya eso me sirvió pues como para
que la gente ya me volteara a ver con más... Más reconocimiento. Sí, más reconocimiento. Eso fue como, como el paso ya definitivo para que la gente me creyera. Y ahí ya vinieron pues series, ya, por ejemplo, comencé, Mario Sastre un día me llama para hacer un personaje, pero así. Leazar, ¿qué estás haciendo? A mediodía yo le dije, nada, porque acabo de llegar de Todelar. Todavía estaba en Todelar. Entonces, no es para que te vengas ahí un personaje en una novela, Destino, de Jorge Barón. Y me acuerdo que la locación era en Usaquén, en el parque de Usaquén, como en una sede ahí. Y me fui para allá y yo no tenía para el para el taxi y tenía que irme rápido. Entonces yo fui al señor de la esquina, el de la tienda. Entonces yo le dije, ay, don Ismael, pasó esto que me llamaron para una novela y no tengo para el taxi, por favor, ¿me puede prestar que yo por la noche o mañana le devuelvo? Yo, sí, claro, saco. Yo salí, tomé un taxi. Yo me acuerdo que era como la 1:30, 2 de la tarde y iba por esa autopista del sur hacia Bogotá. Y estaba nublado y estaba lloviendo. Y yo veía cómo caían las gotas de la lluvia por la ventana y esa niebla. Y yo sentía como si yo fuera como en un jet, como en un avión hacia otro planeta. Y yo sentía que algo estaba pasando en mi vida en ese momento que como que me estaba catapultando como hacia el más allá. Yo dije, aquí es. Y efectivamente, el personaje era un personaje también muy grande, muy bueno, que fue desde mitad de la novela hasta el final. Y ahí conocí a Gloria María Vega, la hija de Carlos J. Vega, que eran quienes apuntaban, servían de apuntador, porque a uno le ponían en ese entonces un apuntador. Un apuntador es un elemento que le ponen en las orejas para uno irle soplando por acá el texto. Era mucha letra y entonces desde luego pues no... Sí, le dan instrucciones además. Sí, para que la fluyera y las escenas no fueran tan lentas, demoradas. Y ahí comencé y fue hasta el final con Gloria Zapata y otra cantidad de compañeros muy, muy importantes de esa época. Y ya yo me sentía, ya me hablaban como grande, me atendían, mientras el uno me ponía la ropa, me estaba el otro echando polvos, porque fue todo muy rápido. Sí. El otro me estaba poniendo el apuntador, Gloria María me decía, cuadremos el ritmo, porque hay que cuadrar el ritmo con el que le van a hablar a uno para que uno pues pueda oír, asimilar y poder irlo siguiendo a ella. Y ahí comenzó, después de eso vinieron novelas. Bueno, pero antes, mi señora me había recomendado una novela que era El Taita. El Taita. El Taita. Era una novela del mediodía que todo eso paraba tráfico como Betty la Fea. Eso fue brutal por esa época. Eso fue como en el 83. Y yo hacía un personaje ahí que criticaba también al personaje que hacía Nelly Moreno, que era la protagonista. Y era un universitario que hacía ese rol y después de la grabación por la noche me dijo mi señora que el director había dicho, ¿y a ese monito quién le dijo que era actor? Pues primero yo me asusté que hubiera dicho eso y segundo yo me sentí como ofendido. Claro, después vi la escena y hoy en día me acuerdo de eso. Definitivamente pues era impersonal, no estaba sintiendo lo que estaba diciendo porque... Una cosa es aprender lo que se hace en la radio, lo de teatro. Otra muy distinta es uno poderse enfrentar en el set al director, a los camarógrafos, a todo el mundo. O sea, todo el mundo es profesional y uno dice, si me van a creer, si no me van a creer. O sea, ¿cómo estaré saliendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Que no se me olvide el texto, que no vaya a hacer algo mal. O sea, uno tiene la cabeza tenía la cabeza en todos lados menos en estar metido en el personaje. Entonces, pues, lógico. Pero, pues, eso es un proceso que hay que cumplir. ¿Y en qué otros personajes más o menos reconocidos ha tenido, pues, díganos unos pocos, ¿no? En El Ventilador, también hice un investigador. Después estuve... un día yo tuve un sueño. Bueno, pasó un largo tiempo, se acabó por fin el proyecto de Pequeños Gigantes. Sí. Un día se acabó y yo había acabado de adquirir un compromiso económico. Había comprado una casa para mi mamá y entonces yo tenía mucho susto
Porque yo dije, bueno, antes tenía el dinero que me llegaba de Pequeños Gigantes y ahí estaba muy bien, pero yo ahora no tengo nada fijo. Y yo ya estaba para ese entonces en el doblaje con Centauro Comunicaciones y, y yo dije, no, me llamaban de otros proyectos, pero ahí me daba susto porque en ese entonces era como muy estricto, que uno no podía pedir permisos, tenía que cumplir un horario, aunque pues el contrato era de prestación de servicios, pero allá apretaban un poquito la persona que manejaba ese entonces ese tema. Y a mí me dio, de verdad, me dio miedo, susto de incumplir con ese contrato, con ese dinero mensual, las cuotas de la casa de mi mamá. Y yo dije, no, yo aquí me quedo por lo menos un buen tiempo hasta ver qué va a pasar. Sí. Y sí, en ese entonces el doblaje se ganaba mucho dinero, muy buen dinero ya después. Entonces, me estuve mucho tiempo, un lapso muy largo, yo creo que como unos 10 años sin hacer nada de televisión. Y un día yo me sueño que debajo de mi cama había que en efecto era así, tenía una caja de cartón con unos casetes de beta con programas que yo había hecho de Pequeños Gigantes, muchas series y cosas. Entonces yo me soñé que yo destapaba esas cajas, sacaba eso y lo mandaba a hacer el transfer, ¿cierto? Para que ya lo transfirieran a CD. Digital. Ah, sí, CD, a digital. A digital. Efectivamente, al día siguiente eso fue un sueño muy especial porque fue muy vívido y entonces yo hice eso y lo mandé y yo comencé, ya no era hoja de vida, sino que yo llevaba ya mi CD. Y entonces un día yo estaba acompañando a alguien en Caracol eso es como la 76 más o menos, con 11. Ahí estaba acompañando a alguien, entonces en recepción, y llegó alguien se equivocó. Me dijo, oye, me saludó muy formal, oiga, ¿qué más de tu vida? Yo no me acuerdo de haberlo conocido. Pero el caso es que yo le seguí la corriente, muy querido, muy formal el señor, entonces dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, no, le conté, le estoy haciendo doblaje. Digo, no, tienes que, ve a Caracol allá, a Floresta y pregunta por esta persona. Pregunta por Tatela. Me apuntó en un papelito y toda la cosa. Después, esa noche fue que me soñé eso. Entonces yo dije, voy a hacer eso. Entonces yo me fui con mi CD, pregunté por Tatela, ella me recibió porque ya iba referido de él, que era gran amigo de ella. No era tan fácil poder tener acceso en ese entonces si uno no tenía una cita previa con la persona y una justificación. Entonces me recibió, efectivamente, ella me dijo, no, Eleazar, muy querido tú, pero no, llévate el CD, se lo das a cualquier otra persona, no es necesario que me des nada, si resulta algo, pues yo te llamo. Y bueno, así fue. Entonces yo le dije, no. Yo tengo una caja. Yo había sacado como 10 de esos, ¿no? Yo le dije, yo exageré, yo le dije, yo tengo una caja como con 200 de esos. No, yo quiero que tú te lo quedes. Y dijo, además que no tengo tiempo, de verdad. Yo le dije, de pronto algún día usted dice, voy a verlo. Entonces, pues, te agradecería, ¿no? Dentro, lo guardas ahí. ¿Cómo perdido? Efectivamente, como al mes, me llama. Sí. Me dice, Eleazar, tengo un proyecto muy importante que es para ti, que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Ah, sí. Entonces, no sé si tú quieres actuar ahí. Yo le dije, sí, señora, claro que sí. Claro. Efectivamente, ahí comencé a hacer un personaje que era Osorio. Tenía, no sé si porque yo lo iba a hacer, pero en el libreto salía Osorio. Era que es su apellido real. Sí, exactamente. Era una de las hormiguitas de los empleados de la bodega de Mundo Express, que era la bodega de la empresa de Mundo Express. Y ahí comencé haciendo el personaje. Trabajé como unos 3 capítulos o 4 y ya. Eso fue todo. Y yo dije, ay, eso fue todo. Sí, yo era el que le ponía las joyas, le escondía en el locker del protagonista, del rico de verdad, del argentino, le ponía las joyas en el locker para que él apareciera como ladrón y lo pudieran, era una justificación para poderlo sacar de la empresa. Y ya después peleábamos y toda la cosa ahí. Yo era como el fastidioso, el que le hacía la vida imposible a él. Y ya al final, entonces, me despide, me sacan con cajas destempladas. Yo me voy, yo dije, bueno, me voy pues bien servido. Estuve ahí como de 3 a 5 capítulos, no recuerdo bien. Cuando después me llaman, oye, que tienes otro libreto. Entonces, ay, bueno, tan raro, pero volvió. Sí, entonces regresó y ya regresó siendo muy buena gente.
Ya cambió, le sirvió la echada. Sí, le sirvió. Sí. Y interactué hasta el final de la novela. Ya hice como otros 30 capítulos más o menos. Y interactué con todos y cada uno de los personajes, con María Cecilia Botero, con todos. Y fue una experiencia muy crecedora, muy bonita, muy enriquecedora. Estando en esa novela, me llama, me dice, oye, Eleazar, te cuadro, ¿podrías trabajar en otra novela? Pues sí, señora, se le cuadran. Bueno, pues, entonces ahí me llamó Nuevo Rico, Nuevo Pobre, sobre Giro de Amor, otro personaje. Después de eso me llamó Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Después en Vecinos, hice el capitán de la policía, que también tuvo una participación bastante importante. También interactué con todos, con Robinson Díaz, quien me aportó muchísimo, muchísimo, y yo lo agradezco en el alma, porque había informaciones que él daba, mi personaje, que eran muy repetitivas. Entonces, yo estaba en medio de la investigación de unos delitos que estaban cometiendo algunos personajes que estaban en la serie. Y entonces él me decía cuando llegaba el momento, Eleazar, pero es que eso ya lo has dicho muchas veces, no seas tan repetitivo, di esto. Entonces, era muy particular porque entonces ensayábamos, ¿cierto? Sí. Entonces, ensayo, listo, ensayamos, entonces terminaba el ensayo, entonces decía Robinson, decían 5, 4, 3. No, antes de eso decía Robinson, Eleazar, no voy a decir esto, en esta parte no voy a decir esto, sino esto, y yo en esa parte no me voy a sentar acá, sino acá. O sea, me volteaba todo en un segundo. Cambió las Y cosas. mientras él me decía, me estaba diciendo todo eso, entonces decían 5, 4, 3, 2, y ya grabando, y yo. Y yo, gracias a Dios, tenía como las antenitas puestas y asimilaba todo muy rápido. Y bueno, Dios es muy grande que me ayudó para poder afrontar todo y todo salía perfecto. Entonces él como que me fue cogiendo cariño y aprecio y también a la vez respeto y me iba dando como esas pildoritas, esas ayudas que hoy en día pues yo creo que jamás voy a olvidar y me ayudan impresionantemente. Esto de la actuación es más que todo es sentir y sentido común. Pero venga, usted me ha hablado de unos personajes que ha hecho, digamos, de los últimos tiempos, pues, digamos, más contemporáneos. Sí. Sin embargo, pues como yo dije al principio en la presentación de este capítulo, yo me acuerdo mucho de usted, a pesar de que no era que fuera un personaje que estuviera constantemente ahí, pero pues, digamos, es en una escena o en una parte, más bien como en una secuencia en la cual pues es muy graciosa, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, usted aparece ahí y ese, por ejemplo, es de los que yo más recuerdo de usted, que era el fiscal cuando encerraron a Marcela, y a Peliteñida. Y a la Peliteñida, sí, señor. Ay, sí. Marco Antonio Galindo era el asistente del programa y efectivamente él personalmente me hizo, otra persona me hizo el casting. En un bar del Parque La 93. Un día me citó ahí, me hizo el casting, digo, haz esto, a ver cómo lo harías. O sea, apréndete esto y dime cómo lo harías. Cuando lo tengas listo me dices, yo, mire, ya. ¿Y ya? ¿Ya? O sea, ya lo podemos hacer. O sea, me lo hace. Yo le digo, sí, ya, me lo aprendí. He tenido una memoria muy buena. Y entonces lo hice y me dijo, ¿grabas mañana? ¿Sí, ¿Ves? Yo le digo, sí, claro. Fui a grabar. Muerto del susto porque era una novela que estaba en ese momento pues, el top más alto. Sí. Estaba ya, creo que era como en la mitad. O sea, eso estaba impresionante. Interactuar con esos maestros y esa gente que estaba ya tan arriba. Yo dije, Dios mío, ya estaba en RCN. Recuerdo que me senté en un sofá y yo estaba temblando del susto, de los nervios. ¡Wow! Y recuerdo algo que me decía mi profesor, Héctor Laus, un gran amigo que ya murió, paisa también, de Medellín. Me decía cómo manejar los nervios. Entonces era respirar profundo, inhalar y sostener el aire lo que más pudiera y respirar despacio, exhalar despacio 7 veces 7. Sí. Yo no sé hasta qué número hasta qué se había llegado, pero yo recuerdo
yo ya no me recuerdo más cuando yo me acuerdo, es que el asistente me diciendo, yo ya había quedado dormido. De la respiración. Tan relajado estaba que me había quedado dormido y no me di cuenta. Eso es efectivo y se los recomiendo. No solamente para la actuación, sino para cualquier situación. Y bueno, al set, ya estaba todo listo. Yo llegué ahí, en ensayito. Entonces ensayamos, perfecto. Grabando, eran varias escenas, se grabaron varias escenas. Y queda, chao. Y me dice, ya, te puedes ir. Y yo me lo disfruté y yo me sentí como un bebé. Claro. Relajado. Así, estaba como soñado. No me ha metido nada. Se los juro. Me sentía, o sea, fue mágico. Yo creo que eso se refleja en lo que se vio en la pantalla. Y ese reconocimiento. Mucha gente me dice, me llama de todas partes del mundo, de Europa, de Estados Unidos. Dice, te acabo de ver en Betty la Fea, espectacular, y no sé qué. Y no se imaginan en mi barrio, en San Mateo. Yo vivo en Soacha, en un barrio que se llama Soacha, en San Mateo. Y eso todo el mundo. No, espere, usted vive en un barrio que se llama San Mateo, en Soacha. En Soacha, eso. Ajá. Y al revés. Sí. De ahora sí me soñé. Pero ahí yo me hice ya muy famoso, ya no era el... No, y es que yo, por ejemplo, le digo que es el de los que más recomiendo, pues porque a pesar de que seguramente solo fue un capítulo, o no, como dos, a pesar de que haya sido tan corta su participación dentro de la novela, pues es una novela que, pues sin ánimo de criticar, sí, el éxito que tuvo, pues hace que empiecen a repetirla. Y la han repetido y más o menos que se ha repetido varias veces. Entonces que es muy frecuente uno como actualizarla y tenerla ahí. Y ahora después estuvo en Netflix. O sea, ha tenido mucho éxito esa novela, pero precisamente por eso no la han mostrado muchas veces. Muchas veces. Y esas veces, pues entonces usted ya, ese capítulo se multiplicó como por 20. Más o menos. Entonces por eso, y pues digamos por la dimensión de la producción y que es tan famosa, sí, pues obviamente que... Todo el mundo, nadie se perdía un capítulo, entonces por eso seguramente también lo tienen muy presente. Hay un aspecto importantísimo que ha jugado a mi favor en todos estos años en mi carrera y es que por cosas de Dios, no digo del destino porque pues, primero está Dios, es que siempre he interactuado con los protagonistas. Sí. Eso queda mucho en la retina y en la mente del televidente. Entonces, en situaciones... fundamentales, críticas, entonces siempre para bien o para mal de ellos siempre he estado ahí. Entonces eso queda mucho en la mente y en la retina de las personas y eso ha sido a veces, sí, estoy en una serie y hago nomás un capítulo, pero es en un momento álgido, sí, en donde es inolvidable para la gente, entonces ha sido impresionante. Y a propósito de esa producción, me recomendó una manager muy buena gente de mi tierra, creo que es de Sevilla Valle, que se llama Teresa Ruth. Y resulta que esa señora me recomendó por eso me llamaron, para ese proyecto. Y cuando termino de grabar, entonces me dice Marco Antonio Galindo, ven, fírmame aquí que te voy a pagar de una vez. Perfecto. Yo dije, bueno, maravilloso, de una vez. Y entonces me dice, sí, fírmame aquí. Yo recuerdo que como decir hoy en día, si vamos a pasar el dinero, vamos a actualizarlo. Entonces, hoy en día me dijeran, fírmame aquí, son 80,000 pesos por los 2 capítulos. Y yo, 80,000 pesos. Yo le dije, no, señores, están equivocados. Yo, o sea, mi tarifa es más alta. Sí, o sea, eso no está bien. Yo, pues, eso fue lo que negoció tu manager. Yo la llamé, entonces me dijo, sí, efectivamente, Eleazar, pues. Entonces yo le dije a ella, bueno, colgué y le dije a Marco Antonio, yo le dije, mira, yo no te cobro eso, déjaselo a mi manager que ya venga y eso. Entonces, te cuento que eso yo nunca lo cobré. No.